Aquiles, bendiciones, buenas noches, buenas noches. Gloria a Dios. Dice, ¿por qué dijeron que en Apocalipsis, por qué dijeron que en la Apocalipsis las madres a sus hijos? No, en Apocalipsis no dice en ninguna parte eso. Eso no dice en el Apocalipsis en ninguna parte. Eso se cita en Jeremías. En Lamentaciones de Jeremías, en Apocalipsis no se cita en ninguna parte eso. Si usted tiene el pasaje donde diga eso, yo le invito a que usted me dé ese pasaje, lo vamos a ver si es cierto. A ver, no hay un pasaje que diga eso. En Apocalipsis no. En el Antiguo Testamento sí, en Jeremías y en Lamentaciones parece que está. Después en el Nuevo Testamento no lo hay. Elizabeth, bendiciones, buenas noches, le escucho. Dígame, Elizabeth, me pidió subir, buenas noches. Hola, ¿O buenas fue noches. sin querer? Hola, buenas noches. Te quería hacer una pregunta. Tú dices que no hay rapto y ¿me puedes mencionar los versículos en los cuales indica, señala, nos direcciona que no hay rapto? Es una inquietud grande que tengo, ¿no? Espero que me puedas responder. Gracias. Sí, sí, no se preocupe. ¿Quiere que le demos la enseñanza? Me pregunta eso, ¿verdad? Bueno, es importante para no solamente para mí, sino para todos los oyentes, ¿no crees? Sí, 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 no se preocupe, sino que le preguntaba porque la enseñanza es un poco amplia, pero no hay problema, yo lo hago. O sea, aquí con mucho gusto Yo, respondemos lo que quieren saber, con mucho gusto. Sí, si tiene tiempo, agárrese un cuaderno y un lápiz y anote todo lo que vamos a enseñar, ¿le parece? a ver, te escucha, sí. Sí, ok, magnífico, perfecto. Entonces todo es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia conforme está en la palabra de Dios. No va a ser mi idea, mi enseñanza, no, sino lo que dice la Biblia. En el Nuevo Testamento, la única vez que se habla del arrebatamiento de la iglesia es en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Pablo tiene 13 cartas, se le atribuye lo que es la carta a los hebreos, pensamos que es él, nadie sabe el autor realmente quién fue, pero en todas esas cartas que Pablo escribe, siempre habla de la venida del Señor Jesús. El apóstol Juan, Pedro, Judas y Jacobo también hablan de la venida del Señor Jesús. Al apóstol Pablo es el único a quien se le revela el arrebatamiento. Pero el apóstol Pablo no va a enseñar nada nuevo, sino que el apóstol Pablo va a enseñar que lo que Jesús enseñó. Entonces empezamos. Anote por favor, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Esa es nuestra base premisa para partir todo. De allí vamos a ver la venida, las trompetas, la resurrección y el arrebatamiento. Vamos a ir al versículo 13 para ver lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús se desvivió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, como de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los desvividos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En este contexto se habla del arrebatamiento, ahora empieza la explicación. Del versículo 13 al 14, como que es un resumen diciéndole a los tesalonicenses porque ellos estaban preocupados. ¿Qué va a pasar con los que se dividieron? No van a ser partícipes del arrebatamiento. Ellos pensaban eso. Y Pablo le dice, no, ellos no ignoren porque ellos están durmiendo, pero cuando Jesús venga van a resucitar. Le dice en resumen. Juan David, bendiciones, muchas gracias. El versículo 15 es muy importante para adelante. Algunos solamente explican usando el versículo 16 y 17. Del 15 es muy importante. Vamos a ver lo que dice el 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Mi hermanita Isabel, buenas noches, bendiciones mi hermanita. Mira lo que dice. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo se está tomando las palabras del Señor Jesús. Si el apóstol Pablo se toma las palabras del Señor Jesús, no puede enseñar otra cosa, va a enseñar lo que Cristo ya enseñó.
por algo se toman sus palabras. Ahora, este mismo pasaje vamos a verlo en dos versiones más. Por ejemplo, la más entendible es la versión lenguaje actual. Y mire lo que dice. Por eso les decimos de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó. Aquí Pablo prácticamente dice, lo que yo le voy a enseñar, el Señor Jesús ya lo enseñó. Ahora vamos a ver este mismo pasaje en la versión RVC, Reina Valera Contemporánea. Mire lo que va a decir en esta versión. Dice, les decimos esto como una enseñanza del Señor. Entonces el apóstol Pablo, para hablar del arrebatamiento, no se va a inventar nada, sino que va a enseñar lo que Jesús ya enseñó. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que lo siguiente, que es el arrebatamiento. ¿Qué más? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. El apóstol Pablo se contaba con vida para el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque los tiempos finales parten desde los apóstoles hasta que Cristo Jesús venga. De allí parten los tiempos finales. Entonces dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Después de haberse tomado las palabras del Señor, ahora dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahora, ¿cuándo dice el Señor que es su venida? Porque Pablo está tomando las palabras de Cristo, la enseñanza que Cristo dio. ¿Cuándo dice el Señor que es su venida? Muy bien, vamos a verlo por la palabra de Dios. Cuando vamos a Mateo, capítulo 24, versículo 29 al 31, vamos a ver cuándo es su venida. Mire lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora el Señor dice que su venida claramente es cuando, después de la tribulación, y no antes o en medio de la tribulación, sino que después de la tribulación. Gloria al Señor. Ahora, en el versículo 17, Pablo dice que el arrebatamiento o el encuentro con el Señor es en las nubes, y yo lo creo porque la Biblia lo dice y lo enseña. Pero ¿cuándo ocurre ese evento? Cuando vamos a Mateo 24:30, dice que el Señor viene en las nubes del cielo. Cuando vamos a Hechos 1, 9 al 11, el Señor viene en las nubes del cielo. Cuando vamos a Apocalipsis 1:7, el Señor viene en las nubes del cielo. Cuando vamos a Marcos 13:26, el Señor viene en las nubes del cielo. Y así muchos pasajes más, el Señor viene en las nubes del cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo es eso? Después de la tribulación y no antes de la tribulación. Muy bien, ahora, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice claramente que cuando Cristo Jesús venga, ocurrirá la resurrección. Y Pablo va a decir cuándo ocurre esa resurrección. Muy bien, cuando vamos a Corintios capítulo 15, versículo 23, el apóstol Pablo nos va a decir cuándo ocurre esa resurrección maravillosa para los hijos de Dios realmente. Miren lo que dice Pablo aquí en Corintios 15, 23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo dice que van a resucitar cuando en su venida. Pablo vuelve a citar la venida del Señor. Pablo no se está inventando nada. Ahora dice que va a ocurrir eso cuando en la venida del Señor. Y ahora el Señor Jesús va a decir que ese evento ocurrirá en el último día. ¿Dónde lo dice? Vamos a verlo. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39, 40, 44 y 54, vamos a ver cuándo dice Jesús que ocurre esa resurrección. Versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final o en el último día. Alguna versión dice postrero, pero postrero significa fin o último. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Algunas versiones traducen final o fin, algunas postrero. Eso está bien. Versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día final.
Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Ahora, Marta, la hermana de Lázaro, había entendido esto. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 24, Marta va a decir lo mismo. Vamos a verlo. Juan 11, 23, 24. Miren lo que dice. Más también, ¿dónde está? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día final, del último día. Ahora, la resurrección, Pablo dice que ocurre cuando en la venida del Señor, y el Señor dice que es en el último día. Gloria al Señor. Por eso que cuando vamos a Mateo 28, 20, el Señor promete estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Porque la resurrección es cuando, en el último día. Ahora bien, también el juicio de los malos, de los que van a ir a condenación, será en el último día, porque es un solo evento y no son distintos. Cuando vamos al capítulo 12, versículo 48, vamos a ver lo que dice. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Gloria al Señor. Ahora, cuando vamos a ver Daniel capítulo 12, versículo 13, vamos a entender algo muy interesante. Vamos a ver lo que dice, último capítulo y último versículo. Y tú irás hasta el fin de tus días y reposarás. O sea, va a vivirse, ¿no? Dormirás. Y te levantarás, resucitarás para recibir tu heredad o tu recompensa al fin de los días. Tu heredad, tu galardón, tu recompensa al fin de los días. Es decir, en el último día. Entonces vamos viendo que Jesús dice que la resurrección ocurre en el día final, el juicio de los malos ocurre en el día final y la entrega de galardones ocurre en el día final. Un solo y mismo evento, no son eventos distintos. Ahora bien, el apóstol Pablo también dice que se tocará una trompeta cuando Cristo Jesús venga. Vamos a verlo también. Por eso que nuestra base premisa fue Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Cuando vamos a Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, vamos a ver cuál trompeta es. Mire lo que dice Pablo. Dice Pablo, he aquí les digo un misterio. Les enseño, les hablo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los desvividos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo dice que ese evento también de la resurrección ocurre cuando a la final trompeta. Pero dice que en un abrir y cerrar de ojos ocurrirá ¿qué cosa? Nuestra transformación, mas no el arrebatamiento. El contexto está hablando de la resurrección y transformación nuestra, no está hablando de un arrebatamiento del contexto. Ahora, algunos dicen, no, es que dice en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué va a ser? El arrebatamiento. No, el pasaje no dice eso. No hay que agregar al pasaje lo que no dice. Ahora dice Pablo, a la final trompeta, no dice la primera trompeta. Porque si fuera la primera trompeta, como algunos creen, entonces después de esa hay 7 trompetas. Entonces no sería la final, sería la primera trompeta. Contradice el pasaje, pero no es así. Ahora bien, algunos dicen que esa trompeta no tiene que ver realmente nada con Apocalipsis. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque dicen, Corintios se escribió mucho antes que Apocalipsis. Y eso es verdad, no se puede negar. Pero Pablo escribía esto por la revelación del Señor Jesús, del Espíritu Santo. Tengamos en cuenta esto. En el Antiguo Testamento, pensemos de esta manera. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés, en Éxodo, habla del Señor Jesús. Su cumplimiento mucho tiempo después. ¿Pero por qué se cumplió? Porque Moisés escribía inspirado por el Señor. Igualmente, Pablo está escribiendo algo inspirado por el Señor, que se va a cumplir cuando Cristo Jesús venga. ¿Tiene que ver con la séptima trompeta? Tiene que ver y mucho, vamos a demostrarlo. Ahora, cuando vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7, va a decir lo siguiente. Sino que en el día de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará,
como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dice el pasaje claramente que al tocarse la séptima trompeta, el misterio de Dios se consuma, llega a su fin, se acaba. ¿Qué es? Algo que solamente Dios sabe y está en su sola potestad. ¿Qué es? Su venida. ¿Dónde lo dice? Mateo 24:36, Marcos 13:32 nos dice que el día y la hora de su venida nadie lo sabe sino solamente Dios el Padre, el misterio de Dios. Algo que una persona sabe solamente es el misterio de esa persona. Igualmente aquí el misterio de Dios, ¿cuál es? Es algo que solamente él sabe que es su venida. Ocurre en la séptima trompeta, Apocalipsis 17. Ahora, es por eso que también la entrega de galardones es en la séptima trompeta, Apocalipsis 11:18, y vamos a ver lo que dice. Porque algunos dicen, no, eso ocurre en el cielo, y vamos a demostrar que no es así. Apocalipsis 11:18 dice, en la séptima trompeta también, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los desvividos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que aman tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora mire, y se airaron las naciones. ¿Por qué dice el pasaje? Porque cuando Cristo Jesús venga, las naciones querrán de tener que Él venga, pero no van a poder. Cuando lo leemos en 17:14 de Apocalipsis, va a decir lo siguiente. Mira lo que dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque ellos querrán pelear contra el Señor, pero no van a prevalecer. Ahora, ¿qué más? Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido ya. Y tu ira ha venido. ¿Para quién viene con ira? Para los impíos, los pecadores, para nosotros no. Vamos a verlo, ¿dónde dice eso? Cuando vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 en adelante, mira lo que dice, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7, escuche lo que dice. Y a vosotros, está hablando a la iglesia, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste o cuando venga el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice que viene a llevarnos a darnos reposo con los ángeles de su poder. Para aquellos que dicen, no, Jesús hoy viene para el arrebatamiento, viene solo, viene con sus ángeles. Mentira. Aquí dice que viene con sus ángeles y esta es su segunda venida. No hay un arrebatamiento antes de luego la segunda venida, no es así. Entonces estamos viendo que el versículo 7 dice que viene con sus ángeles para darnos reposo, para llevarnos con él. Versículo 7. Ahora escuche cómo vienen para lo malo el versículo 8, porque es un solo evento, no son eventos distintos. Versículo 8, escuche lo que dice: en llama de fuego. Para nosotros vino a darnos reposo. Lo malo conviene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todo lo que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El contexto es una sola venida, diferentes resultados. Para los hijos de Dios reposo, los malos castigo. Ahora bien, volvemos a Apocalipsis 11:18 para ver lo siguiente. Mire lo que dice. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los desvividos. ¿Quién son esos? Los que serán juzgados y lanzados al lago de fuego. Ahora escuche. Y de dar el galardón. Es un juicio en conjunto, no juicios separados. Un juicio en conjunto. Cuando también vemos, por ejemplo, Mateo 25:31 en adelante, el juicio de las naciones. Un juicio en conjunto. El Señor separa ovejas derecha, cabritos izquierda. Acá ocurre lo mismo, es lo mismo acá. Mira lo que dice. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas. ¿De quién está hablando? Del Antiguo Testamento. Desde Abel hasta Juan el Bautista, que preparó el camino para Cristo Jesús que venía. ¿Qué más? A los santos pequeños y grandes, a los que aman tu nombre. ¿Quién son esos? Desde los apóstoles hasta el último que se salvará. En Apocalipsis 11:18, séptima trompeta, están recibiendo su recompensa y su galardón, que es lo mismo. Ahora bien, algunos dicen que este evento ocurre en el cielo, pero eso es mentira. No hay ni un solo pasaje que diga que vaya a ser en el cielo. Entonces, ¿dónde ocurre este evento?
aquí en la tierra y vamos a demostrarlo. ¿Qué pasaje toman algunos? Toman 2 Corintios 5:10 para decir que esto será en el cielo, pero no dice el pasaje eso. Vamos a ver el pasaje de 2 Corintios 5:10. Primeramente tener en cuenta es esto, mire. ¿Qué es lo que pasa? Que Pablo escribe la carta a los Corintios, pero una iglesia que estaba terriblemente mal. Estaba en contiendas, pleitos, divisiones, terriblemente mal estaba esa iglesia. Ahora, Pablo le escribe a todos los de Corintio, a la congregación. Y hay que entender esto, que todos los corintios que leyeron la carta, no todos se salvaron. Esa es la verdad. Como por ejemplo hoy en día, en un templo, en una denominación, leen esta carta, leen este pasaje. Pero no todos van a salvarse. Pero miren lo que dice, Pablo lo que dice, porque es necesario que todos nosotros, le está hablando a esa gente que salvó y se perdió, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero un favor, denle en la pantallita, sí, denle en la pantallita, eso es gratis, denle en la pantallita y compartan. Ahora mire, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. El pasaje dice claramente que sí recibirán por lo malo que hicieron y por lo bueno que hicieron. Eso se pasa claramente. Este evento no puede ser en el cielo, porque alguien que cree que es en el cielo, entonces ¿qué es lo que pasaría? Que tendría a los malos en el cielo recibiendo por lo malo que hicieron, y eso no es posible. Aquí el pasaje claramente dice que cada uno sí recibirá por lo malo que hizo, por lo bueno que hizo. ¿Y por qué dice mientras estaba en el cuerpo? Porque cuando toque pararse delante de Cristo Jesús, ya no podrás hacer nada, sino que recibir por lo que hiciste, bueno o malo. Este pasaje más entendible en la versión lenguaje actual. Vamos a verlo. Mira aquí lo que es esta versión lenguaje actual, Por eso que siempre recomendamos leer varias versiones. Mira lo que dice 2 Corintios 5:10. Mira lo que dice. Porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, dice, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo, dice, y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. ¿Dónde ocurre eso? En el tribunal de Cristo. O eres premiado o eres castigado, según esta versión. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que eso ocurre aquí en la tierra y no en el cielo? Vamos a verlo. Cuando vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, el Señor va a decir algo muy contundente que nadie podrá refutar nunca. Mire lo que es el pasaje, Dice el pasaje, he aquí yo vengo pronto, dice. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque está hablando de su segunda venida. Porque Él vive en nosotros, pero está hablando que vendrá en forma visible. Aquí yo vengo pronto, dice. ¿Qué más? Y mi galardón conmigo, dice. Y aquí yo vengo pronto, mi galardón, mi recompensa, mi paga conmigo, dice. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús no dice, yo vengo, los arrebato al cielo y en el cielo los premios. Jesús no dice eso. Jesús dice, aquí yo vengo pronto, y no viene solo, trae su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. El apóstol Pablo también creía lo mismo. Vamos a verlo. Cuando vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7, 8, mira lo que dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol está diciendo que va a recibir su corona de justicia ¿cuándo? En su venida. Cuando vamos también, por ejemplo, a Mateo, otro pasaje más, cuando vamos a Mateo 16, 27, vamos a ver lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, de manera que no hay un solo pasaje que diga, yo vengo, los arrebato,
y en el cielo los premios los pago. No hay ni un solo pasaje que diga eso. Entonces, para que me entienda, Jesús viene, ocurre una resurrección masiva de justos e injustos, todos a la misma vez, y todos comparecemos delante de Cristo Jesús. Todos, absolutamente todos. Él separa ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. Recuerde que eso ocurre en el día final, la resurrección, el juicio de los malos y la entrega de galardones. Después de que el Señor separa ovejas derecha, cabritos izquierda, ocurre el arrebatamiento a las nubes. ¿Para qué? Para que esta tierra sea destruida. ¿Dónde lo dice? Segunda de Pedro 3:10 en adelante. Esta tierra va a ser destruida, va a ser convertida en el agua de fuego. Después de eso, el Señor hace una nueva creación. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 21 y 22. Crea nuevo cielo y nueva tierra. Allí descendemos con la nueva Jerusalén celestial. Entonces, ¿de dónde a dónde seremos arrebatados? Seremos arrebatados de esta tierra que ahora vemos a cielo nuevo y tierra nueva. No directamente al cielo como tal. No, no, no. Porque algunos creen que vamos a ir al cielo a vivir eternamente y para siempre. No, y eso no dice la Biblia. La Biblia dice sí que nuestra morada final será con Cristo Jesús, donde en la nueva Jerusalén celestial, en cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el arrebatamiento según la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta que tenga? Le escucho. Elizabeth, ¿me escucha? Elizabeth, ¿está ahí? Elizabeth, creo que le ganó el sueño, ¿eh? Estuve explicando, creo que le ganó el sueño.